Vivía en un asilo de ancianos cuando mi adinerado hermano me dejó un rancho con una fortuna oculta en Yellowstone. En ese momento, mi hija, que me había abandonado, apareció y dijo, transfiérelo a nosotros. Nosotros cuidaremos de ti, vieja ingrata. Pero cuando mi abogado entró en la habitación, me alegró tenerlo allí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El sonido del andador de la señora Henderson raspando contra el suelo de linóleo era lo único que rompía el silencio sofocante en la sala común de Sunset Manor. Me senté en mi lugar habitual junto a la ventana, observando el mismo estacionamiento gris que había estado mirando durante 3 años. 3 años, 2 meses y 16 días, para ser exactos. No es que estuviera contando. Mi nombre es Venice Walls, y a los 67 años, este asilo se había convertido en mi mundo entero. No por elección, claro está. Mi hija Astrid había tomado esa decisión por mí junto con su esposo Marcus en una fría mañana de martes en marzo de 2021. Mamá, simplemente no podemos manejar esto más, había dicho Astrid, con su voz goteando esa preocupación fingida que había perfeccionado con los años. Estás volviéndote olvidadiza, y con el horario de trabajo de Marcus y los niños. Dejó la frase en el aire, dejando la implicación flotar como una amenaza. Olvidadiza. Así lo llamó cuando cuestioné por qué habían desaparecido 20,000 pesos de mi cuenta de ahorros. Dinero que se esfumó justo cuando Marcus necesitaba un pago inicial para su nueva camioneta. Pero cuando lo mencioné, de repente yo estaba confundida y no pensaba con claridad. La verdad era que nunca había estado más lúcida. Sabía exactamente qué estaba pasando. Solo que no podía probarlo. Me moví en mi silla, sintiendo el familiar dolor en la parte baja de mi espalda por estar sentada demasiado tiempo. Las enfermeras aquí eran bastante amables, pero nos trataban a todos como niños. Hora de tus pastillas, venís, gorjeaban como si no hubiera estado manejando mis propios medicamentos durante décadas antes de terminar aquí. A través de la ventana, vi a una familia cargando a un anciano en su coche. Su hija sostenía su brazo con suavidad, riendo por algo que él había dicho. La escena hizo que mi pecho se apretara con un dolor familiar. ¿Cuándo fue la última vez que Astrid se rió conmigo en lugar de reírse de mí? No podía recordarlo. El recuerdo de nuestra última conversación real aún dolía. Fue en la fiesta de cumpleaños número 8 de Tommy, y había ahorrado 3 meses para comprarle esa bicicleta que quería. Estaba tan orgullosa, viendo su rostro iluminarse mientras arrancaba el papel de regalo. Pero Astrid me llevó aparte después, con su rostro torcido por la irritación. Mamá, no puedes seguir consintiéndolo así. Nos hace quedar mal a Marcus y a mí cuando no podemos permitirnos regalos como ese. Sus palabras cortaron profundo, especialmente porque sabía que ella había gastado el doble en muebles nuevos para el patio esa misma semana. Solo quería hacerlo feliz, dije en voz baja. Bueno, tal vez si pensaras en nuestros sentimientos por una vez en lugar de intentar comprar su amor. Esa era Astrid, siempre encontrando una manera de hacer que mis gestos de amor parecieran egoístas. La ironía no se me escapaba de que ahora estaba pagando 4,000 pesos al mes para vivir en este lugar. Dinero que salía directamente de mi seguridad social y la pequeña pensión de mis 30 años como secretaria escolar. Dinero que podría haber ayudado con el fondo universitario de Tommy o las clases de baile de la pequeña Sara. En cambio, se destinaba a mantenerme fuera de su camino. Venís, la voz me sobresaltó de mis pensamientos. Janet, una de las enfermeras diurnas, estaba junto a mi silla con una suave sonrisa. Hay alguien aquí para verte, un abogado. Mi corazón se detuvo. En 3 años, los únicos visitantes que había tenido eran los voluntarios ocasionales de la iglesia. Y esa única vez que Astrid vino por Navidad. Se quedó exactamente 45 minutos, pasó la mayor parte en su teléfono y se fue con una excusa apresurada sobre el tráfico. Un abogado, repetí, mi voz apenas por encima de un susurro. Janet asintió. Está esperando en la sala de conferencias familiares. ¿Quieres que camine contigo? Me levanté lentamente, mis manos temblando ligeramente. ¿Qué podría querer un abogado conmigo? Mi testamento era simple. Todo para Astrid y los nietos. No es que quedara mucho después de pagar por este lugar.
El camino por el pasillo se sintió interminable. Cada paso resonaba en el tranquilo corredor, mezclándose con los sonidos distantes de un televisor y la tos amortiguada de alguien. Sunset Manor intentaba ser alegre con sus paredes amarillas pálidas y flores artificiales. Pero aún se sentía como lo que era, un lugar donde la gente venía a esperar. La sala de conferencias era pequeña y estéril, con una mesa redonda y 4 sillas. Un hombre de unos 50 años estaba esperando, vestido con un traje oscuro que parecía caro. Se levantó cuando entré, extendiendo su mano con una sonrisa profesional. Señora Walls, soy Jonathan Mees, abogado de la herencia de George Walls. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. Lamento mucho su pérdida, George. Mi hermano mayor George. La habitación pareció girar por un momento. Agarré el respaldo de una silla para estabilizarme. George está. ¿Cuándo? Hace 3 días, señora. Ataque al corazón. Fue muy repentino. El señor Mees sacó una silla para mí. Por favor, siéntese. Me hundí en la silla, mi mente tambaleándose. George, muerto a los 72. No habíamos hablado en casi 5 años, no desde nuestra última discusión sobre el reloj de papá. Qué pelea tan estúpida ahora que lo pienso. Pero el orgullo nos mantuvo separados, y ahora era demasiado tarde. Sé que esto es un shock, continuó el señor Mees, sentándose en la silla frente a mí. Su hermano dejó instrucciones muy específicas sobre contactarla. Fue muy insistente en que yo manejara esto personalmente. Abrió un maletín de cuero y sacó varios documentos. Señora Walls, su hermano le ha dejado algo en su testamento, algo significativo. Miré los papeles frente a mí, las palabras desdibujándose juntas. No entiendo. George y yo, ya no éramos cercanos. El señor Mees se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Tal vez no recientemente, pero su hermano hablaba de usted a menudo. Estaba muy preocupado por su situación aquí. Mi situación. El calor inundó mis mejillas. Incluso George sabía cómo había terminado aquí. Abandonada por mi propia hija. La vergüenza de eso me golpeó de nuevo como una bofetada en la cara. ¿Qué me dejó?, pregunté en voz baja. Las siguientes palabras del abogado lo cambiaron todo. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Astrid estaba allí, ligeramente sin aliento, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar de la evidente prisa por llegar aquí. Detrás de ella se alzaba Marcus, su rostro con esa expresión severa que había llegado a odiar. Mamá, exclamó Astrid, corriendo hacia mí con una preocupación teatral. Vine tan pronto como supe de lo del tío George. ¿Estás bien? ¿Por qué nadie me llamó primero? Miré a mi hija. Realmente la miré. El bolso caro, la ropa de diseñador, las uñas cuidadas, todo mientras decía que no podía permitirse ayudarme con mi cuidado. La realización que había estado creciendo durante años finalmente cristalizó en una certeza fría y dura. No había venido a consolarme. Había venido porque había oído sobre el abogado. El señor Mees carraspeó y miró entre Astrid y yo con evidente incomodidad. Me temo que esta reunión fue programada específicamente con la señora Walls. Tal vez podríamos. Oh, está perfectamente bien, interrumpió Astrid, sentándose en la silla junto a mí sin invitación. Soy su hija, y ahora ayudo a manejar todos los asuntos de mamá. Extendió la mano y palmeó mi mano de esa manera condescendiente que hacía que mi piel se erizara. ¿Verdad, mamá? Marcus permaneció de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, pareciendo un guardia. Noté cómo sus ojos seguían desviándose hacia los documentos esparcidos en la mesa, intentando leerlos al revés. En realidad, dije, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. Me gustaría escuchar lo que el señor Mees tiene que decir. La sonrisa de Astrid se tensó casi imperceptiblemente. Por supuesto, mamá. Solo estoy aquí para ayudarte a entender todo. Sabes lo confusos que pueden ser los asuntos legales. La condescendencia en su tono fue como una chispa para la yesca. ¿Cuántas veces había usado esa frase exacta para justificar tomar el control de mi vida? Sabes lo confusas que pueden ser las cosas para ti,
mamá. Era su manera favorita de desestimar mis preocupaciones, mis preguntas, mi capacidad misma de pensar por mí misma. El señor Mills me miró directamente, ignorando la presencia de Astrid. Señora Walls, su hermano George era dueño de un rancho en el condado de Yellowstone, Montana. 2000 acres de tierra virgen que ha estado en su familia por más de 60 años. Parpadeé sorprendida. George tenía un rancho, pero trabajaba en el elevador de granos. Ese era su trabajo diario, sí, pero heredó la propiedad de su tío Robert y había estado criando ganado en ella durante décadas. El señor Mills sacó una fotografía y la deslizó por la mesa. Esta es la casa principal y los edificios circundantes. La fotografía mostraba una hermosa casa de tronco situada contra colinas ondulantes con un granero rojo y varios edificios auxiliares dispersos por pastos verdes. Las montañas se alzaban a lo lejos, creando un fondo que parecía sacado de una postal. No se parecía en nada al modesto apartamento donde George había vivido en la ciudad. ¿Por qué nunca me lo dijo?, susurré, trazando los bordes de la fotografía con mi dedo. Su hermano era un hombre muy privado. Creía en vivir de manera simple, aunque... El señor Mills hizo una pausa, mirando a Astrid, que se inclinaba hacia adelante con una emoción apenas contenida. Tal vez deberíamos discutir los detalles en privado. No es necesario, dijo Astrid rápidamente. Como dije, ahora ayudo a mamá con todo, ¿verdad, mamá? Apretó mi mano más fuerte de lo necesario, sus uñas clavándose en mi piel. Retiré mi mano. ¿Qué detalles, señor Mills? El abogado abrió otra carpeta y sacó un estado de cuenta bancario. Cuando lo deslizó por la mesa, tuve que leer los números 3 veces antes de que tuvieran sentido. 8.400.000 pesos. George fue muy conservador con sus inversiones, explicó el señor Mills. Compró oro cuando los precios estaban bajos, invirtió en bonos del tesoro y compró acciones en varias empresas de primera categoría a lo largo de los años. Vivió frugalmente y dejó que su dinero creciera. La habitación quedó completamente en silencio. Podía escuchar mi propio latido del corazón resonando en mis oídos. 8 millones de pesos. George, a quien pensé que apenas sobrevivía con su pensión de fábrica, había sido millonario. Santo cielo, respiró Marcus desde su posición junto a la puerta. Astrid le lanzó una mirada de advertencia antes de volverse hacia mí con los ojos muy abiertos. Mamá, esto es increíble. El tío George debía amarte mucho para dejarte todo esto. Pero yo estaba mirando al señor Mills, tratando de procesar lo que acababa de decirme. Me dejó todo. El rancho, las inversiones, los derechos minerales de la propiedad, todo. Sí, también está esto. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en la familiar letra de George. Quería que lo leyeras tú misma. Con dedos temblorosos, abrí el sobre y desdoblé la carta dentro. Las palabras de George, escritas en su cuidadosa caligrafía, hicieron que mi garganta se apretara con emoción. Venís, si estás leyendo esto, entonces me he ido y estás enterándote de lo que te he dejado. Sé que no hemos hablado mucho estos últimos años, y eso es mi culpa. Debería haber tragado mi orgullo y llamado. Quiero que sepas que nunca olvidé lo que pasaste con papá. Cómo cuidaste de mí cuando estaba enfermo de niño. Cómo te aseguraste de que llegara a la escuela incluso cuando papá estaba en uno de sus arranques. Fuiste más madre para mí que cualquiera de ellos. Supe lo que Astrid te hizo. No te sorprendas. Este es un pueblo pequeño y las noticias corren. Sé que te puso en ese lugar, y sé por qué. Debería haber intervenido, pero pensé que no querrías mi ayuda después de nuestra pelea. Este rancho estaba destinado a ser tuyo de todos modos. Papá siempre dijo que sería para ambos, pero cuando murió, estaba demasiado enojado para compartirlo. Lo siento por eso. Lo siento por muchas cosas. Mereces algo mejor de lo que te tocó, Venís. Usa este dinero para vivir la vida que quieras, no la que otros elijan por ti. Tu hermano, George. Las lágrimas nublaron mi visión mientras terminaba de leer. George lo sabía. Sabía exactamente lo que Astrid me había hecho, y le importó lo suficiente como para hacer algo al respecto. ¿Qué dice, mamá? La voz de Astrid parecía venir de muy lejos.
Doblé la carta y la volví a meter en el sobre. Es privado. Mamá, necesitamos hablar de esto con lógica. La voz de Astrid adoptó ese tono de paciencia forzada que usaba cuando pensaba que estaba siendo difícil. Esto es una gran responsabilidad. Manejar un rancho, administrar inversiones. No puedes hacer todo eso sola. No he dicho que quisiera hacerlo sola. Exactamente. Los ojos de Astrid se iluminaron. Por eso Marcus y yo estamos aquí. Podemos ayudarte a decidir la mejor manera de manejar todo. Tal vez vender el rancho, poner el dinero en un fondo fiduciario donde esté seguro. Marcus dio un paso adelante, su expresión ansiosa. Tengo algo de experiencia con bienes raíces. Podría conducir hasta allí este fin de semana, echar un vistazo a la propiedad, ver cuánto vale en el mercado. Los miré a ambos, realmente los miré. La ropa cara de Astrid. Los ojos hambrientos de Marcus fijos en los documentos. La forma en que ambos habían aparecido aquí tan rápido después de enterarse de un abogado. 3 años de silencio. Y ahora, de repente, estaban preocupados por ayudarme. Eso es muy considerado de ambos, dije. Pero creo que necesito algo de tiempo para procesar todo esto. Por supuesto que sí, estuvo de acuerdo Astrid. Pero mamá, tienes que entender que decisiones como esta no pueden esperar. Probablemente hay implicaciones fiscales, requisitos legales. Cuanto más esperemos, más complicado se vuelve. El señor Mills había estado observando este intercambio con una expresión neutral. Pero ahora habló. En realidad, señora Walsh, no hay prisa. Su hermano estructuró todo para minimizar las consecuencias fiscales, y yo me encargaré de todos los requisitos legales. Tiene todo el tiempo que necesite para decidir qué quiere hacer. La sonrisa de Astrid vaciló ligeramente. Bueno, sí, pero seguramente tiene sentido involucrar a la familia en estas decisiones. ¿Dónde ha estado la familia durante los últimos 3 años? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La habitación quedó en silencio. Astrid parpadeó, luciendo genuinamente herida. Mamá, eso no es justo. ¿Sabes qué visitamos? Me visitaste exactamente 4 veces en 3 años, Astrid. 4 veces. Y 3 de esas fueron días festivos cuando te sentías obligada. Mi voz era más firme de lo que sentía. La última vez fue en Navidad hace 8 meses, y pasaste todo el tiempo quejándote del viaje hasta aquí. Mamá, hemos estado ocupados con los niños, con el trabajo. Demasiado ocupados para llamar, demasiado ocupados para verificar si estaba bien, demasiado ocupados para sacarme a comer o siquiera traer a los nietos a verme. Me levanté lentamente, sintiendo que la fuerza regresaba a mis piernas. Pero de alguna manera encontraste tiempo para estar aquí 20 minutos después de que un abogado mencionara una herencia. Marcus se movió incómodo. Mira, Denise, creo que ha habido algunos malentendidos. Sin malentendidos, dije en voz baja. Solo estoy entendiendo finalmente. Astrid alcanzó mi brazo. Mamá, por favor. Sé que no hemos sido perfectos, pero somos familia. Te queremos. Miré su mano en mi brazo, luego su rostro. Por un momento, vi a la niña pequeña. Solía ser la que se acurrucaba en mi regazo cuando tenía pesadillas. Pero esa niña se había ido, reemplazada por una mujer que me veía como nada más que un inconveniente a manejar. Señor Mills, dije, volviéndome hacia el abogado. Me gustaría programar otra reunión, solo nosotros dos. Él asintió. Por supuesto. Me quedo en la ciudad esta noche. ¿Mañana por la mañana funcionaría? Eso sería perfecto. Astrid se levantó rápidamente, su compostura finalmente rompiéndose. Mamá, no puedes simplemente excluirnos de esto. Somos tu familia. Caminé hacia la puerta, luego me giré para mirarla. La familia no abandona a los suyos en asilos de ancianos y desaparece por meses. Mientras dejaba la sala de conferencias, escuché a Astrid llamándome, su voz aguda con pánico. Pero por primera vez en 3 años, no me detuve para consolarla, para suavizar las cosas,
para hacerla sentir mejor por tratarme mal. Por primera vez en 3 años, seguí caminando. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de George. Sentía el peso de sus palabras: mereces algo mejor de lo que te tocó, Venice. La carta estaba guardada de forma segura en el cajón de mi mesita de noche, pero ya había memorizado cada palabra. 8 millones de dólares. El número seguía girando en mi cabeza como una máquina tragamonedas que finalmente había dado en el blanco. Podía dejar este lugar. Realmente podía irme. Pero incluso cuando la esperanza florecía en mi pecho, una voz familiar susurraba dudas. ¿A quién estaba engañando? Tenía 67 años, vivía en un asilo porque mi propia hija decía que no podía cuidar de mí misma. ¿Qué sabía yo sobre manejar un rancho o millones de dólares? La mañana trajo un visitante temprano. Estaba desayunando en el comedor cuando Janet se acercó a mi mesa, luciendo incómoda. Venís, tu hija está aquí. Pide verte, y trajo a los nietos. Mi cuchara se congeló a medio camino hacia mi boca. Astrid nunca traía a Tommy y Sarah aquí. En 3 años, habían visitado exactamente 2 veces. Y ambas veces, Astrid lo sacó apresuradamente después de 15 minutos, diciendo que el lugar olía raro y era deprimente para los niños. Dile que estaré ahí enseguida, dije, mi estómago revuelto. Los encontré en el vestíbulo. Tommy, ahora de 11 años, estaba sentado rígidamente en una de las incómodas sillas, su teléfono aferrado en sus manos. Sarah, de 8 años, estaba inquieta a su lado, sus coletas rubias rebotando mientras miraba alrededor con ojos grandes e inciertos. Ambos parecían querer estar en cualquier otro lugar. Astrid estaba cerca del mostrador de recepción, perfectamente arreglada como siempre, pero podía ver la tensión en sus hombros, la sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Mamá, llamó, su voz excesivamente brillante. Mira quién quería venir a ver a la abuela. Tommy levantó la vista de su teléfono y me dio un débil saludo. Hola, abuela. Sara saltó y corrió hacia mí, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de mi cintura. Abuela, venís, mamá dijo que podíamos llevarte a almorzar. Mi corazón se derritió ante su entusiasmo, incluso mientras me preguntaba qué les había prometido Astrid para traerlos aquí. Eso suena maravilloso, cariño. Hay un pequeño café genial en el centro, dijo Astrid, ya moviéndose hacia la puerta. Muy tranquilo, perfecto para hablar. El café estaba realmente tranquilo, tan tranquilo que nuestra conversación se escuchaba fácilmente en las mesas cercanas. Astrid había elegido un reservado en la esquina, posicionándose para poder ver a cualquiera que pudiera estar escuchando. Tommy y Sarah se sentaron frente a nosotros, compartiendo un plato de galletas con chispas de chocolate que ninguno parecía particularmente interesado en comer. Espero que no estés enojada por lo de ayer, comenzó Astrid, removiendo azúcar en su café con cuidado deliberado. Sé que pudo parecer que fuimos insistentes, pero solo estamos preocupados por ti. Tomé un sorbo de mi té y esperé a que continuara. Había aprendido hace mucho que Astrid revelaba más cuando la dejaba llenar el silencio. Esta herencia es maravillosa. Por supuesto, el tío George fue muy generoso, pero mamá, tienes que entender lo abrumador que debe ser para ti. Extendió la mano a través de la mesa y cubrió mi mano con la suya. Manejar ese tipo de dinero, un rancho entero. Es mucho, incluso para alguien que está acostumbrado a manejar finanzas complejas. ¿Y piensas que no soy capaz de manejarlo? Pienso que eres increíble, mamá. Pero también estás viviendo en cuidado asistido por una razón. ¿Qué doctores? Interrumpí. Nunca he sido evaluada por ningún médico excepto por mis chequeos regulares. La sonrisa de Astrid titubeó. Bueno, el doctor Morrison dijo que tenías algunos problemas de memoria. Y el doctor Morrison dijo que tenía artritis leve y presión arterial ligeramente elevada. Nada sobre problemas de memoria. El silencio se extendió entre nosotras. Sara levantó la vista de su galleta, sintiendo la tensión. ¿Estás bien, abuela? Estoy bien, cariño, le aseguré, forzando una sonrisa. Astrid se reagrupó rápidamente. El punto es que queremos ayudarte a tomar las mejores decisiones.
Marcus ha estado investigando firmas de inversión, y creemos que sería inteligente poner todo en una cartera administrada. Así, no tienes que preocuparte por el estrés diario. ¿Y quién administraría esta cartera? Bueno, la configuraríamos para que Marcus y yo pudiéramos ayudar a supervisar las cosas, solo para asegurarnos de que todo permanezca seguro. Apretó mi mano. Incluso podríamos arreglar que se envíe una asignación mensual directamente a Sunset Manor, para que nunca tengas que preocuparte por los pagos. Ahí estaba. Querían controlar el dinero y mantenerme exactamente donde estaba. ¿Y si quisiera dejar Sunset Manor? Pregunté en voz baja. La máscara de Astrid se deslizó por un momento. Mamá, sé realista. Ya no puedes vivir sola. ¿Recuerdas lo que pasó antes? Estabas olvidando pagar facturas, dejando la estufa encendida. Dejé la estufa encendida una vez. Una vez cuando estaba distraída por una llamada telefónica de Marcus pidiéndome que les prestara dinero para el trabajo dental de Sara, dije. Y nunca estaba olvidando pagar facturas. Solo estabas molesta porque cuestioné por qué mi saldo bancario era 20,000 pesos menos de lo que debería ser. Tommy levantó la vista de su teléfono, finalmente prestando atención. ¿Qué pasa con el banco de la abuela? Nada está mal, cariño, dijo Astrid rápidamente. La abuela solo se confunde a veces con sus finanzas. No estoy confundida, dije con firmeza. Y no soy incompetente. La voz de Astrid tomó ese tono condescendiente que había llegado a odiar. Por supuesto que no eres incompetente. Pero mamá, estamos hablando de 8 millones de pesos. ¿Y si alguien intenta aprovecharse de ti? ¿Y si cometes un error que te cuesta todo, cómo confiar en mi propia hija? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Los ojos de Sara se abrieron de par en par y Tommy realmente levantó la vista de su teléfono. Incluso la pareja en la mesa de al lado dejó de hablar. El rostro de Astrid se puso blanco, luego rojo. No puedo creer que acabes de decir eso. ¿No puedes? Mantuve mi voz firme, pero por dentro estaba temblando. Astrid, en 3 años, me has visitado 4 veces. Has llamado tal vez una docena de veces y la mitad de esas fueron para pedirme que llamara a la compañía de seguros por alguna factura que pensabas que debía cubrirse. Me pusiste en Sunset Manor contra mis deseos y luego desapareciste de mi vida. Y ahora, 24 horas después de enterarte de una herencia, estás aquí con los nietos hablando de lo que es mejor para mí. Estamos aquí porque te queremos. No, dije en voz baja. Estás aquí porque olemos dinero. Sara comenzó a llorar. El sonido me rompió el corazón, pero no podía retroceder ahora. No cuando finalmente tenía el coraje de decir la verdad. Tommy puso su brazo alrededor de su hermana. Mamá, ¿por qué está triste la abuela? Los ojos de Astrid se llenaron de lágrimas. Verdaderas esta vez, pensé. No está triste, cariño. Solo está confundida por algunas cosas. No estoy confundida, repetí. Estoy enojada. Hay una diferencia. Marcus apareció en nuestra mesa como si hubiera estado esperando afuera. ¿Todo bien aquí? Pude escuchar voces desde el estacionamiento. Todo está bien, dijo Astrid, pero su voz temblaba. Mamá solo está teniendo uno de sus episodios. No estoy teniendo un episodio, dije lo suficientemente alto como para que varios comensales se giraran a mirar. Estoy teniendo una conversación con mi hija sobre por qué me abandonó en un asilo de ancianos y solo regresó cuando escuchó sobre dinero. Marcus se deslizó en el reservado junto a Astrid. Mira, Denise, creo que las emociones de todos están a flor de piel aquí. Tal vez deberíamos dar un paso atrás. Tal vez deberías dar varios pasos atrás, respondí. Esto es entre Astrid y yo. En realidad, es entre todos nosotros, dijo Marcus, su tono endureciéndose. Porque te guste o no, somos los que tendremos que lidiar con las consecuencias si tomas malas decisiones con este dinero. ¿Qué consecuencias? ¿Quién crees que cuidará de ti si gastas 8 millones de pesos? ¿Quién crees que será responsable de ti cuando tengas 90 años y estés en bancarrota?
La amenaza era clara, incluso pronunciada en su tono tranquilo y razonable. Cuídate financieramente o te abandonaremos completamente. Además, añadió Astrid, secándose los ojos, ¿qué harías siquiera con un rancho en Montana? Ya no puedes vivir sola. No puedes conducir largas distancias. No sabes nada sobre criar ganado o administrar propiedades. Sé práctica, mamá. Miré alrededor de la mesa a mi familia, a Marcus, que me veía como una carga potencial a manejar. A Astrid, que se había convencido de que controlar mi vida era lo mismo que cuidarme. A Tommy y Sarah, que estaban aprendiendo que el amor venía con condiciones y que los abuelos eran problemas a resolver en lugar de personas a valorar. Tienes razón, dije finalmente. No sé nada sobre administrar un rancho. El rostro de Astrid se iluminó con alivio. Me alegra tanto que estés siendo razonable respecto a esto. Pero puedo aprender. Su sonrisa se congeló. Puedo contratar gente que sepa de ganado y administración de propiedades. Puedo comprar libros, tomar clases, hacer preguntas. Logré criarte y trabajar a tiempo completo, y mantener un hogar funcionando durante 30 años. Creo que puedo descubrir cómo ser ranchera, mamá. Y si no puedo, puedo vender el rancho y comprar una casa bonita en algún lugar cálido, o viajar, o donar el dinero a la caridad. Es mi elección. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los fondos universitarios de Tommy y Sarah? ¿Qué hay de ayudar a tu propia familia? ¿Qué hay de los 20,000 pesos que desaparecieron de mi cuenta? ¿Qué hay de los 3 años de abandono? ¿Qué hay de tratarme como un ser humano en lugar de un problema a manejar? Bien, dijo Astrid, su voz fría. Ahora, si así es como te sientes, entonces tal vez deberías tomar tus decisiones sola, pero no esperes que estemos allí para recoger los pedazos cuando todo se desmorone. Se levantó abruptamente, recogiendo su bolso. Vamos, niños. Nos vamos. Tommy y Sara salieron del reservado, luciendo confundidos y asustados. Sara se giró hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Estás enojada con nosotros, abuela? Mi corazón se rompió de nuevo. No, cariño. No estoy enojada contigo. Te quiero mucho. Entonces, ¿por qué no puedes simplemente hacer lo que quiere mamá? Me arrodillé a su nivel, ignorando el dolor en mis rodillas. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, incluso cuando otras personas no las entienden. Pero siempre te querré, pase lo que pase. Abracé a ambos nietos, respirando su familiar aroma a chicle y sol. Cuando levanté la vista, Astrid estaba mirando con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no ha terminado, mamá, dijo en voz baja. No dejaremos que te destruyas. Mientras se alejaban, Tommy se giró una vez, su joven rostro serio más allá de sus años. Adiós, abuela. Me quedé sola en el café por mucho tiempo después de que se fueron, cuidando un té frío e intentando que mis manos dejaran de temblar. Acababa de declarar la guerra a mi propia familia, y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte para ganar. La mañana siguiente trajo mi segunda reunión con el señor Miss. Pero esta vez, estaba preparada. Había pasado la noche pensando en la carta de George, en todo lo que Astrid había dicho, y en la persona que solía ser antes de que el miedo y la soledad me convencieran de aceptar menos de lo que merecía. El señor Miss estaba esperando en la misma sala de conferencias, pero hoy tenía varias cajas de documentos con él. Se levantó cuando entré, su expresión más seria que en nuestra primera reunión. Señora Walls, espero que no le importe, pero traje algunos materiales adicionales que su hermano quería que tuviera. Fue muy específico sobre cuándo debería recibirlos. ¿Qué tipo de materiales? En lugar de responder directamente, sacó un sobre de manila sellado con cera roja. Las iniciales de George estaban impresas en el sello. Dijo que le diera esto si alguien en su familia intentaba presionarla respecto a la herencia. Mi estómago se hundió. ¿Cómo pudo haberlo sabido? Su hermano era un hombre muy perceptivo. Me habló de su situación, de cómo terminó en Sunset Manor. Sospechaba que la noticia de una herencia podría hacer salir a ciertas personas de la nada. Rompí el sello con dedos temblorosos.
Dentro había otra carta de George, pero esta era diferente. Su letra era más afilada, más enojada. Venís, si estás leyendo esto, entonces tenía razón sobre lo que pasaría. Vinieron olfateando el dinero, ¿verdad? Probablemente a las pocas horas de enterarse. Voy a contarte algunas cosas ahora que debí haberte dicho hace años. Cosas que descubrí sobre Astrid que me hicieron perderle el respeto por completo. ¿Recuerdas cuando se vendió la casa de papá después de que murió? La agente inmobiliaria era la hija de mi amigo Charlie, y me contó algo interesante. El precio de venta fue de 185,000 pesos, pero tú solo recibiste 85,000 pesos. Cuando le pregunté a Astrid al respecto, dijo que había gravámenes y costos de reparación que consumieron la diferencia. Eso fue una mentira. Vi los documentos de cierre. Astrid hizo que tu padre añadiera su nombre a la escritura 2 semanas antes de que muriera, cuando estaba demasiado enfermo para entender lo que estaba firmando. Se llevó 100,000 pesos que deberían haber sido tuyos. Mis manos comenzaron a temblar tanto que apenas podía sostener la carta. La casa de papá. Me había preguntado por qué mi parte había sido tan pequeña, pero Astrid me había mostrado facturas y recibos. Había explicado sobre problemas con los cimientos y impuestos atrasados. Le había creído. Hay más. ¿Recuerdas cuando te rompiste la cadera hace 3 años? Llamaste a Astrid para pedir ayuda, y ella vino por unos días mientras te recuperabas. Lo que no sabes es que hizo que Marcus revisara todos tus documentos financieros mientras dormías. Fotocopiaron todo, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, incluso tu testamento. La señora Henderson de al lado lo vio y se lo contó a su hija, quien se lo dijo a Charlie, quien me lo dijo a mí. Para cuando me enteré, ya estabas en Sunset Manor. La señora Henderson, mi vecina de 15 años, que siempre había sido tan amable. Sabía lo que Astrid estaba haciendo e intentó hacer llegar la información a George, pero para entonces ya era demasiado tarde. Lo último que necesitas saber es sobre el dinero que desapareció de tu cuenta. Contraté a un investigador privado después de que me lo mencionaste. Marcus falsificó tu firma en un comprobante de retiro por 20,000 pesos. El investigador tiene copias de las imágenes de seguridad del banco que muestran a Marcus en la ventanilla. Incluyo copias de todo en este paquete, el fraude de la escritura, las imágenes del banco, incluso registros que muestran que Astrid llamó a Sunset Manor para preguntar sobre costos 2 meses antes de tu cirugía de cadera. Ella lo planeó, venís. Todo. Debería habértelo dicho antes, pero seguía esperando que ella haría lo correcto y te llevaría a casa. Nunca lo hizo. No dejes que también te robe esta herencia. Mereces algo mejor. George. La carta se deslizó de mis dedos entumecidos. El señor Miss me miraba con preocupación, pero no habló. Simplemente alcanzó una de las cajas y sacó una carpeta gruesa. Su hermano fue muy minucioso, dijo en voz baja. Dentro de la carpeta había fotocopias de documentos que nunca había visto antes. La escritura de la casa de papá mostraba el nombre de Astrid añadido días antes de su muerte. Los registros bancarios mostraban el retiro falsificado. Capturas de pantalla de cámaras de seguridad mostraban a Marcus en el banco. Mi firma claramente no coincidía con la del comprobante de retiro. Y lo más condenatorio de todo, una conversación telefónica grabada entre Astrid y el director de admisiones de Sunset Manor. ¿Tiene una manera de reproducir esto?, preguntó el señor Miss, sosteniendo un pequeño grabador digital. Asentí, aunque no estaba segura de querer escucharlo. La voz de Astrid salió por el altavoz, clara y profesional. Llamo para preguntar sobre su centro de cuidado de memoria. Mi madre está mostrando signos de demencia, y estamos empezando a explorar opciones. Entiendo, respondió el director de admisiones. ¿Qué tipo de síntomas está experimentando? Confusión con las finanzas, olvidar pagar facturas, dejar electrodomésticos encendidos, las cosas habituales. También se está volviendo cada vez más paranoica, acusando a familiares de robarle. Mi aliento se detuvo. Incluso 3 años después, escuchar a Astrid describirme de esa manera se sentía como un golpe físico. ¿Ha sido evaluada por un médico? Estamos trabajando en eso, pero honestamente, ella se resiste a admitir que hay un problema.
Puede que necesitemos movernos rápido cuando llegue el momento. Entiendo que muchas familias enfrentan este desafío. ¿Cuál es su cronograma? Esperamos que dentro de los próximos meses. Tuvo una caída recientemente, y estamos preocupados por que viva sola. La caída a la que se refería había sido tropezar con una alfombra en mi propia sala de estar. Había estado bien, solo unos moretones, pero Astrid había actuado como si fuera una señal de un grave deterioro cognitivo. La grabación continuó con Astrid haciendo preguntas detalladas sobre costos, políticas de visitas y cómo organizar una colocación de emergencia si tuviera otro incidente médico. Para cuando terminó, estaba temblando de rabia. Lo planeó, susurré. Todo. El señor Mills asintió sombríamente. Su hermano sospechaba tanto. Por eso se aseguró de que tuviera toda esta evidencia antes de contactarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué me haría esto? Basado en lo que me dijo su hermano, creo que ella te veía como una carga financiera que se interponía en sus propios planes. Contigo en cuidado asistido, no tenía que preocuparse por mantenerte en tu vejez. Y con acceso a tus finanzas, podía tomar lo que quisiera. Terminé el pensamiento, sintiéndome enferma. Su hermano también descubrió que Astrid y Marcus estaban teniendo serios problemas financieros alrededor del tiempo en que te colocaron en Sunset Manor. Marcus había perdido su trabajo. Estaban atrasados en su hipoteca, y habían maximizado varias tarjetas de crédito. Todo empezaba a tener un sentido horrible. La ropa cara que Astrid usaba cuando visitaba. El coche nuevo que Marcus había estado conduciendo. Las vacaciones europeas que habían tomado el verano pasado y que publicaron por todas las redes sociales. Todo financiado robándome. ¿Qué puedo hacer al respecto?, pregunté. El señor Mills sacó otra carpeta. Su hermano anticipó esa pregunta también. Ya ha hecho la mayor parte del trabajo de base para una acción legal si eso es lo que elige. La evidencia es sólida: fraude, abuso a ancianos, falsificación. El fiscal del distrito probablemente estaría muy interesado en este caso. Y si no quiero presentar cargos, eso es completamente su elección. Pero señora Walsh, debe saber que lo que le hicieron no es solo moralmente incorrecto, es criminal. Y según la investigación de su hermano, probablemente no sea su única víctima. ¿Qué quieres decir? El padre anciano de Marcus murió hace 2 años. Estuvo en un asilo de ancianos los últimos 6 meses de su vida, y Marcus estaba manejando sus finanzas. La herencia del anciano supuestamente valía unos 150,000 pesos, pero cuando murió, quedaba menos de 10,000 pesos. Marcus afirmó que todo se destinó a gastos médicos. Cerré los ojos, sintiéndome abrumada. ¿A cuántas personas habían herido? ¿Cuántas otras familias habían sido destrozadas por su codicia? Hay algo más, continuó el señor Mills. Su hermano estableció la herencia con protecciones muy específicas. Incluso si quisieras darle acceso a Astrid al dinero, legalmente no puedes. El fideicomiso está estructurado para que los fondos solo puedan usarse para su beneficio directo. ¿Qué significa eso? Significa que incluso si de alguna manera te convencieran de firmar documentos o si intentaran reclamar que eres incompetente y obtener la tutela, aún no podrían tocar el dinero. Su hermano se aseguró de eso. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una chispa de esperanza. George me había protegido, incluso de mí misma. Realmente pensó en todo, ¿verdad? El señor Mills sonrió. La quería mucho, señora Walsh, y quería asegurarse de que esta vez nadie pudiera aprovecharse de usted. Reuní todos los documentos, sintiendo su peso en mis manos. Evidencia de traición, pero también prueba de que no estaba loca, no era paranoica, y no era la anciana confundida que Astrid me había pintado. Señor Mills, quiero ver el rancho. Por supuesto, puedo organizar un coche para que la lleve allí cuando esté lista, y quiero saber qué se necesitaría para vivir allí. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Está segura? Es bastante remoto, y administrar una propiedad de ese tamaño. Estoy segura, dije con firmeza. Por primera vez en 3 años, estoy absolutamente segura de algo. Mientras caminaba de regreso a mi habitación en Sunset Manor,
Con la carpeta de evidencia bien guardada bajo mi brazo, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. Poder real respaldado por la verdad y protegido por la cuidadosa planificación de George. Astrid y Marcus pensaban que podían intimidarme para que les entregara mi herencia. Pensaban que era débil, confundida, fácilmente manipulable. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Pasaron 3 días antes de que Astrid llamara. 3 días durante los cuales organicé un viaje para ver el rancho de George, me reuní con un asesor financiero recomendado por el señor Miss, y lo más importante, hice las paces con lo que tenía que hacer. Cuando su nombre apareció en mi teléfono, dejé que sonara 4 veces antes de responder. Mamá, su voz estaba tensa, agotada. Necesitamos hablar. Hola, Astrid. He estado pensando en nuestra conversación en el café y creo que ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Sé que estás molesta, pero la familia es la familia. Necesitamos resolver esto. Me senté en mi silla junto a la ventana, mirando el familiar estacionamiento gris. ¿Qué tenías en mente? Marcus y yo hablamos con un abogado. Creemos que la mejor solución es establecer un fideicomiso familiar con los tres como fideicomisarios. De esa manera, todos tienen voz y voto y hay protección contra cualquier decisión impulsiva. Por decisiones impulsivas, ¿te refieres a que yo realmente use mi propia herencia? Mamá, por favor no seas así. Esto es sobreprotegerte, sobreprotegernos a todos. ¿Dónde has estado los últimos 3 días, Astrid? La pregunta pareció desconcertarla. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si esta herencia es una crisis tal que requiere reuniones familiares inmediatas y consultas legales de emergencia, ¿dónde has estado durante 3 días? ¿Por qué no llamaste antes? Necesitábamos tiempo para investigar opciones, para encontrar el mejor enfoque. Necesitaste tiempo para descubrir cómo controlar el dinero. Un largo silencio. Cuando Astrid habló de nuevo, su voz era más dura. Bien. ¿Quieres honestidad? Sí. Estamos preocupados de que tomes decisiones que puedan dañar a todos. No exactamente has mostrado un gran juicio en el pasado. ¿A qué decisiones pasadas te refieres, mamá? Dejaste que papá te pisoteara durante 20 años. Te quedaste en un trabajo que apenas pagaba las facturas cuando podrías haber hecho algo mejor. Confiaste en personas que se aprovecharon de ti. Y mira dónde te llevó. Sola en un asilo de ancianos. Cada palabra estaba diseñada para herir, para hacerme dudar de mí misma. La antigua Venice se habría derrumbado, se habría disculpado por ser difícil. Pero la antigua Venice no sabía lo que sé ahora. Tienes razón, dije con calma. Confié en personas que se aprovecharon de mí, pero estoy aprendiendo de esos errores. Bien. Entonces, ¿considerarás el fideicomiso familiar? En realidad, he decidido aceptar tu sugerencia del café. ¿Qué sugerencia? Que tome mis decisiones sola. Otro silencio. Este crepitaba con tensión. ¿Qué significa eso? Significa que rechazo tu oferta de ayudar a administrar mi herencia. Significa que estoy tomando mis propias decisiones sobre mi propio dinero. Y significa que creo que es hora de que tú y Marcus enfrenten las consecuencias de sus propias elecciones. ¿De qué estás hablando? Saqué la carpeta de George en mi regazo, pasando mis dedos por la evidencia dentro. Estoy hablando de los 100,000 pesos que robaste de la herencia de papá. Estoy hablando de los 20,000 pesos que Marcus falsificó mi nombre para robar de mi cuenta bancaria. Estoy hablando de los 3 años que me has mantenido en este lugar mientras le decías a todos que soy incompetente. El silencio al otro lado fue ensordecedor. No sé qué mentiras te contó el tío George. George no me contó nada. Me mostró registros bancarios, imágenes de seguridad, llamadas grabadas, todo. Eso es imposible. ¿Quieres que reproduzca la grabación de ti llamando a Sunset Manor 2 meses antes de mi cirugía de cadera? ¿La que describes mis síntomas de demencia y preguntas sobre opciones de colocación de emergencia? Escuché una inspiración aguda. Mamá, puedo explicarlo. Estoy segura de que puedes.
Eres muy buena explicando cosas de manera que me hagan parecer confundida, y tú parezcas la hija cariñosa. Pero ya terminé de escuchar explicaciones. No puedes probar nada de esto. En realidad, puedo. George contrató a un investigador privado. Todo está documentado, fotografiado, grabado. El fiscal del distrito estaría muy interesado en un caso que involucra abuso a ancianos y fraude financiero. ¿No lo harías? Pero su voz vaciló con incertidumbre. ¿No lo haría? Has pasado 3 años diciéndole a todos que no soy competente para tomar mis propias decisiones. Pero aparentemente, soy lo suficientemente competente para presentar cargos penales. Podía escuchar su respiración acelerándose, más pánica. Mamá, por favor piensa en Tommy y Sara. Piensa en lo que esto les haría. Y ahí estaba, usando a mis nietos como escudos, justo como los había usado como armas en el café. He pensado en ellos, Astrid. He pensado en qué tipo de lección les estás enseñando, que está bien robarle a la familia, que está bien abandonar a los parientes ancianos, que el amor es condicional a lo que las personas pueden darte. Eso no es lo que les estamos enseñando, ¿verdad? Tommy tiene 11 años, y nunca ha pasado una noche en la casa de su abuela. Sara tiene 8, y me ha visitado 6 veces en 3 años. ¿Qué exactamente les estás enseñando sobre la familia? Los estamos protegiendo de verte así. ¿Cómo que? ¿Independiente? ¿Tomando mis propias decisiones? ¿Defendiéndome? Dios no quiera que vean a su abuela actuando como si tuviera valor. Estás torciendo todo. Estoy viendo todo claramente por primera vez en años. Bien. La voz de Astrid se quebró con frustración. ¿Quieres dejarnos fuera? Adelante. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que no puedes manejar esto sola. No esperes que recojamos los pedazos cuando pierdas todo. No necesitaré que recojan los pedazos, Astrid. Porque a diferencia de ti, no planeo robarle a los miembros de la familia para resolver mis problemas. ¿Sabes qué? Mereces estar sola. Siempre has sido egoísta, siempre has jugado a ser la víctima. Tal vez ser abandonada es exactamente lo que te ganaste. La crueldad en su voz debería haberme devastado. Hace una semana, lo habría hecho. Pero ahora, armada con la verdad sobre quién era realmente, solo sonaba patética. Tal vez tengas razón, dije en voz baja. Tal vez merezco estar sola. Pero si eso es cierto, entonces, ¿qué mereces tú por robarme? ¿Qué mereces por mentir sobre mí? ¿Qué mereces por abandonarme? Colgó sin responder. 2 horas después, Marcus llamó. Venís, necesitamos hablar. Astrid está histérica, y toda esta situación se está saliendo de control. Hola, Marcus. ¿Cómo estás disfrutando la camioneta que compraste con mis 20,000 pesos? Una pausa. Creo que ha habido algún malentendido. Sin malentendidos. Tengo imágenes de seguridad de ti en el banco falsificando mi firma. Tengo copias de los comprobantes de retiro. Lo tengo todo. Mira, si hubo algunas irregularidades financieras, estoy seguro de que podemos resolverlo. Pero, ¿amenazar con involucrar a las autoridades? Eso es ir demasiado lejos. ¿Lo es? Cometiste un delito grave, Marcus. El abuso a ancianos es un crimen serio. Estás hablando de destruir a nuestra familia por algunos errores contables. Estoy hablando de obtener justicia por 3 años de abuso. Su tono cambió, volviéndose más duro, más amenazante. ¿Sabes cuál es tu problema, Venís? ¿Crees que esta herencia te hace poderosa? Pero sigues siendo una anciana confundida en un asilo de ancianos. Todavía nos necesitas. ¿De verdad? ¿Quién te va a llevar a las citas médicas? ¿Quién va a manejar tus medicamentos cuando los olvides? ¿Quién estará ahí cuando te caigas y te rompas la cadera? Las mismas personas que han estado haciendo esas cosas durante los últimos 3 años. Profesionales pagados que realmente se preocupan por mi bienestar. Y cuando se acabe el dinero,
Cuando tengas 90 años y estés en bancarrota porque tomaste decisiones estúpidas, entonces lo manejaré yo misma, justo como he estado manejando todo lo demás yo sola. ¿Realmente quieres morir sola? La pregunta me golpeó como un golpe físico porque tocaba mi miedo más profundo. Pero luego pensé en los últimos 3 años, en lo sola que me había sentido incluso con Astrid en mi vida, en lo abandonada que me había sentido, aunque técnicamente tenía familia. Marcus, he estado sola durante 3 años. La única diferencia ahora es que lo estoy eligiendo. Colgué e inmediatamente llamé al señor Miss. Quiero ver el rancho mañana, le dije. Y quiero comenzar el papeleo para mudarme allí. ¿Está segura, señora Walls? Es una gran decisión. Estoy segura. Por primera vez en años, estoy absolutamente segura. Esa noche, me senté en mi habitación y escribí 2 cartas. La primera fue para Tommy y Sarah, explicando por qué la abuela podría no verlos por un tiempo, pero que los quería y esperaba que lo entendieran algún día cuando fueran mayores. La segunda fue para el señor Miss con instrucciones detalladas sobre qué hacer si Astrid o Marcus intentaban reclamar que era incompetente o intentaban obtener la tutela sobre mí. Luego saqué el grabador que me había dado el señor Miss y pasé una hora documentando todo lo que podía recordar sobre los últimos 3 años. Cada mentira que Astrid había dicho, cada excusa que Marcus había dado, cada vez que me habían hecho sentir como una carga en lugar de una persona. Si querían jugar con mi competencia, les daría evidencia de exactamente cuán competente era. A la mañana siguiente, empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas. 3 años de vida en un asilo de ancianos no sumaban mucho, algo de ropa, algunos libros, las fotografías que había rescatado de mi antigua casa. Mientras doblaba cuidadosamente las cartas de George entre mis suéteres, me encontré sonriendo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, estaba en control. Astrid y Marcus pensaban que podían intimidarme para que les diera lo que querían. Pensaban que era débil, confundida, desesperada por su aprobación. Estaban a punto de aprender la diferencia entre estar sola y estar libre. El viaje a Montana tomó 6 horas, pero se sintió como viajar a otro mundo. El señor Miss había organizado un servicio de coche, y mientras dejábamos atrás la pradera plana y nos dirigíamos a colinas ondulantes salpicadas de ganado, sentí algo que no había experimentado en años: anticipación. El rancho era incluso más hermoso de lo que sugerían las fotografías. La casa de troncos estaba situada en una suave elevación, con vista a un valle donde un arroyo serpenteaba entre álamos. Las montañas se alzaban a lo lejos, cubiertas de nieve incluso en el verano tardío. Todo estaba exactamente como George lo había dejado, mantenido por una pareja local que había contratado hace años, señora Walls. El conductor me observaba por el retrovisor. ¿Todo bien? Me di cuenta de que estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en 3 años, estaba mirando un lugar que podía ser mi hogar. Todo está perfecto, dije. Tom y Linda Garrett habían estado cuidando de la propiedad para George durante 15 años. Tenían 60 y tantos, rostros curtidos y ojos amables, y me recibieron como si fuera familia que regresa a casa. George hablaba de ti todo el tiempo, dijo Linda mientras me mostraba la casa. Estaba tan orgulloso de ti, pero también preocupado. Dijo que merecías algo mejor de lo que la vida te había dado. La casa era más grande de lo que parecía desde fuera, con 4 dormitorios, una chimenea de piedra y ventanas que dejaban entrar rayos de luz dorada. El mobiliario de George era simple pero sólido: mesas de madera hechas a mano, sillas cómodas, estanterías llenas de guías de manejo de ranchos y novelas clásicas. La operación ganadera prácticamente se maneja sola, explicó Tom mientras caminábamos por los graneros. George la construyó lenta y constantemente durante 40 años. Tenemos unas 200 cabezas de Angus. Buen terreno de pastoreo, fuentes de agua confiables. Los ingresos cubren todos los gastos operativos y algo más. ¿Quieres decir que genera dinero? Tom sonrió. George era un hombre de negocios inteligente. Este lugar ha dado ganancias cada año desde 1995. Me quedé en la puerta del granero principal, respirando el aroma de heno y cuero, escuchando el tranquilo mugido del ganado a lo lejos. Era tan tranquilo que podía escuchar mi propio latido del corazón.
Señora Walls, dijo Linda suavemente. ¿Estás pensando en quedarte? Estoy pensando en vivir, respondí. Esa noche, llamé al señor Miss desde la antigua oficina de George, rodeada de sus archivos cuidadosamente organizados y décadas de registros del rancho. ¿Cómo fue tu primer día como ranchera?, preguntó. Abrumador y maravilloso. Señor Miss, quiero hacer esto oficial. Quiero mudarme aquí permanentemente. Pensé que podrías. Ya he comenzado el papeleo para transferir tu cuidado de Sunset Manor a la clínica médica en la ciudad. La doctora Sarachen viene muy recomendada y hace visitas a domicilio para pacientes ancianos. No soy anciana, dije, luego me corregí. Quiero decir, tengo 67 años, pero no me siento anciana. Eso es porque ya no estás viviendo como anciana. Estás viviendo como si estuvieras viva. Durante la semana siguiente, me instalé en una rutina que se sentía más natural que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Me despertaba con el amanecer, tomaba café en el porche delantero mientras veía pastar al ganado, y pasaba mis días aprendiendo sobre mi nueva vida. Tom me enseñó a reconocer los diferentes pastos y fuentes de agua. Linda me mostró el jardín de George y el sótano donde almacenaba verduras durante el invierno. Contraté a una mujer local llamada Marie para ayudar con las tareas domésticas 2 veces por semana, más por la compañía que por necesidad. Tenía la edad de Tommy y estaba llena de historias sobre crecer en el país de los ranchos. A través de ella, conocí a otros vecinos, el veterinario que había cuidado del ganado de George, el dueño de la tienda de alimentos que había conocido a mi hermano durante décadas, el jefe de correos que recordaba cuando George compró la propiedad por primera vez. Por primera vez en mi vida adulta, era parte de una comunidad donde la gente conocía mi nombre y se preocupaba por mi bienestar sin esperar nada a cambio. La llamada de Astrid llegó en mi 10º día en el rancho. Mamá, la gente dice que te mudaste a Montana. Por favor, dime que eso no es cierto. Estaba sentada en el porche delantero viendo a Tom reparar una sección de cerca mientras Linda colgaba ropa en el tendedero detrás de la casa. La imagen de la paz doméstica. Es cierto. Mamá, no puedes hablar en serio. No sabes nada sobre vivir sola, especialmente no en un rancho aislado. ¿Y si tienes una emergencia médica? ¿Y si te pasa algo? Lo mismo que pasaría si tuviera una emergencia en Sunset Manor. Recibiría atención médica. Esto es una locura. Vas a hacer que te maten allí. Astrid, he estado aquí 10 días. No me he caído. No he olvidado tomar mi medicación, y no he dejado ninguna estufa encendida. He cocinado mis propias comidas, manejado mi propio horario, e incluso aprendido a conducir la camioneta del rancho. ¿Estás conduciendo? Su voz subió una octava. Mamá, tus reflejos no son los de antes. Mis reflejos están bien. Lo que no estaba bien era ser tratada como inválida cuando no lo era. Voy a llamar a los servicios de protección de adultos. La amenaza debería haberme asustado, pero la estaba esperando. Adelante. El señor Miss ha preparado un archivo completo que documenta mi competencia, incluyendo evaluaciones médicas, evaluaciones financieras y testimonios de las personas que me han ayudado a instalarme aquí. También ha preparado cargos en contra por abuso a ancianos y fraude financiero. Silencio. Astrid, quiero que entiendas algo. No me estoy escondiendo de ti, y no estoy huyendo. Me estoy moviendo hacia algo mejor. Algo que me enseñaste que merecía cuando me mostraste lo que no merecía. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, ¿verdad? Me pusiste en un asilo de ancianos y te fuiste. Me robaste durante años. Estabas planeando controlar mi herencia justo como controlaste todo lo demás. ¿Qué pensaste que pasaría cuando descubriera la verdad? Pensé que me perdonarías como siempre lo haces. La tristeza en su voz casi rompió mi resolución. Casi. Te he perdonado, Astrid. Pero el perdón no significa olvidar, y no significa permitir que ocurra de nuevo. Entonces, eso es todo. Nos estás cortando de tu vida para siempre. Observé a Tom trabajando en la cerca, sus movimientos seguros y decididos. Saludaba cada vez que me veía mirando. Solo un simple reconocimiento de que estaba allí,
¿de qué importaba? No te estoy cortando, dije finalmente. Pero tampoco te estoy persiguiendo más. Si quieres una relación conmigo, tiene que basarse en el respeto. Respeto real, no el falso que desaparece cuando se vuelve inconveniente. Y Tommy y Sara, mi corazón se apretó. Siempre serán bienvenidos aquí. Cuando sean lo suficientemente mayores para tomar sus propias decisiones sobre si quieren conocer a su abuela, ¿realmente vas a castigarlos por mis errores? No estoy castigando a nadie. Me estoy protegiendo. Hay una diferencia. Después de colgar, me senté en el porche durante mucho tiempo viendo el sol ponerse detrás de las montañas. Linda me trajo una taza de té y se sentó a mi lado sin decir nada. George me dejó una carta, dije eventualmente. Dijo, merezco algo mejor de lo que me tocó. Durante años, pensé que eso significaba que merecía algo mejor de otras personas, pero tal vez significaba que merecía algo mejor de mí misma. ¿Cómo lo dices? Pasé 67 años aceptando menos de lo que valía porque tenía miedo de estar sola. Pero estar sola no es lo peor que puede pasarte. Estar con personas que no te valoran, eso es peor. Linda asintió. George solía decir que la diferencia entre la soledad y la soledad es la elección. Un mes después, recibí un paquete sin dirección de remitente. Dentro había una foto escolar de Tommy y un dibujo que Sara había hecho de una casa con flores alrededor. En la parte trasera, había escrito, "Te quiero, abuela", en su cuidadosa caligrafía de 8 años. Puse la foto en mi repisa y el dibujo en mi refrigerador junto a las listas de compras que Linda me ayudó a escribir y las tarjetas de citas de la doctora Chen. 2 meses después, el teléfono sonó un domingo por la tarde. La voz de Tommy, incierta pero decidida. Abuela Venís, soy Tommy. Mamá no sabe que estoy llamando. Mi corazón casi se detiene. Tommy, ¿cómo conseguiste este número? Lo encontré en el teléfono de mamá. Abuela, ¿realmente estás viviendo en un rancho? Lo estoy, con caballos. Reí, mirando por la ventana donde Tom estaba trabajando con el ganado. Sin caballos, pero muchas vacas y gallinas y las montañas más hermosas que jamás hayas visto. ¿Podríamos Sara y yo visitarte alguna vez cuando seamos mayores? Oh, cariño, podrían visitarme cuando quieran, siempre que tu madre diga que está bien. Ella dice que ya no quieres vernos. La mentira me golpeó como un golpe físico. Eso no es cierto, Tommy. Siempre querré verlos, pero a veces los adultos tienen desacuerdos que hacen las cosas complicadas. ¿Es porque mamá hizo algo malo? Chico listo. Demasiado listo para su propio bien. Probablemente. Es porque finalmente aprendí a defenderme. Bien, dijo ferozmente. Deberías defenderte. Después de colgar, llamé al señor Miss. Quiero establecer fondos universitarios para Tommy y Sarah, dije, fondos que Astrid no pueda tocar, que vayan directamente a ellos cuando cumplan 18. Eso es muy generoso, señora Walsh. No es generosidad. Es una inversión en el futuro. Algún día, cuando sean adultos, tendrán preguntas sobre qué pasó con su familia. Cuando lo hagan, quiero que sepan que su abuela nunca dejó de amarlos. 6 meses después, estaba alimentando a las gallinas cuando vi un coche familiar subiendo por el camino del rancho. Mi corazón se apretó con viejos instintos, el impulso de correr, de esconderme, de evitar la confrontación. En cambio, terminé de esparcir el alimento y esperé. Astrid salió de su coche lentamente, mirando alrededor del rancho con algo que podría haber sido asombro. Había perdido peso, y había líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes. Hola, mamá. Hola, Astrid. Nos miramos a través del patio de la granja. Dos mujeres que se habían herido de maneras que podrían nunca sanar completamente. Los niños te extrañan, dijo finalmente. Yo también los extraño. Tommy sigue preguntando cuándo puede visitar. Sara dibuja fotos de ti todo el tiempo. Esperé, no facilitándole las cosas. Vine a disculparme. Realmente disculparme. No solo intentar que vuelvas para que las cosas puedan regresar a como eran.
Y a decirte que Marcus y yo nos estamos divorciando. Cuando se enteró de que no ibas a darnos acceso a la herencia, mostró sus verdaderos colores. Resulta que no era la única persona de la que estaba robando. Sentí un destello de simpatía, pero no sorpresa. Lo siento. ¿Lo sientes? Lo siento por tu dolor. Lo siento porque los niños estén pasando por un divorcio. No lo siento porque estés aprendiendo quién es realmente Marcus. Astrid asintió, las lágrimas comenzando a caer. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿podríamos empezar de nuevo? No volver a como eran las cosas, sino tal vez construir algo nuevo. Miré a mi hija, realmente la miré, y vi algo que no había visto en años: humildad, remordimiento real, el comienzo de un cambio. Eso depende, dije. ¿De qué? De si estás aquí porque quieres una relación conmigo o porque quieres algo de mí. Quiero recuperar a mi madre, susurró. Quiero que los niños conozcan a su abuela. Quiero dejar de ser la persona que te abandonó. No era todo. No era una varita mágica que borraría 3 años de dolor y décadas de darme por sentada, pero era un comienzo. ¿Te gustaría entrar a tomar un café?, pregunté mientras caminábamos juntas hacia la casa. Me vi en el reflejo de la ventana delantera. La mujer que me miraba de vuelta estaba erguida, confiada, viva. Llevaba botas de trabajo y jeans que realmente le quedaban. Su cabello estaba recogido en una coleta práctica, y su rostro estaba bronceado por pasar tiempo al aire libre. Parecía alguien que conocía su propio valor. George había tenido razón. Merecía algo mejor de lo que había estado aceptando. Pero más que eso, finalmente había aprendido que tenía el poder de exigirlo. El rancho se extendía a nuestro alrededor, mío ahora en todos los sentidos que importaban. Las montañas vigilaban a lo lejos, inmutables y fuertes. Y por primera vez en mis 67 años, estaba exactamente donde pertenecía. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.